Bio Bio Televisión, con el auspicio de Smart Report, te ayudamos a optimizar los costos y gestionar tu flota. Presenta Radiograma. Con Smart Report, controla el gasto en TAC y peajes de tu flota. Visítanos en smartreport.cl. Se sigue complicando el caso Fundaciones. Yo creo que se sigue complicando por dos razones. Primero, porque cada vez avanzan más las investigaciones y por lo tanto se siguen conociendo datos y es como una especie de agonía larga, porque son muchas las fundaciones, porque es mucho el dinero y porque son muchas las personas involucradas. En cada región hay muchas personas involucradas. Yo creo que ese es el tema principal y esto no termina. Lo segundo es que yo diría que empieza a erosionarse ya definitivamente la autoridad ministerial. Bien erosionada hace un montón de tiempo, eso no cabe la menor duda. Pero lo habíamos conversado cuando se iniciaba la semana, el día lunes, antes de ayer, que el apoyo a Carlos Montes comenzaba a verse debilitado por parte de su principal sostén. Yo diría el principal sostén es el Partido Socialista, que es el Partido Socialista que ha puesto una especie de barrera, de frontera, de un lugar en que no hay vuelta atrás, que es la salida de Montes. Y eso es lo que había dicho, por lo tanto el presidente Gabriel Boric, de quien depende Montes, lo había apoyado permanente y lo ha apoyado permanentemente. Pero ese principal sostén comienza a debilitarse en los últimos días. El asunto no da para más. Y ayer, lo vamos a conversar, la reacción de Carlos Montes, megáfono en mano, con una especie de perifoneo, una cosa muy rara en un ministro que ande con un perifoneo, diciendo que todo se circunscribe a Antofagasta y a democracia viva y a nada más, demuestra que hay un descontrol absoluto en las explicaciones del ministro y en la política comunicacional del ministerio y del gobierno. ¿Por qué? Primero, porque hay querellas en contra de otras fundaciones. Y cuando alguien presenta una querella es porque hay sospechas de que algo malo ocurrió en otras partes. Segundo, porque no solamente renunció la subsecretaria del ministerio, Tatiana Rojas, el Ceremi de Antofagasta, sino que también, por ejemplo, el Ceremi de la región del Maule. Por lo tanto, hay problemas en otros lugares de todas maneras. En tercer lugar, porque es verdad que no todas las fundaciones que recibieron dinero lo recibieron del Ministerio de la Vivienda, sino que otros de gobiernos regionales. Pero los que recibieron del Ministerio de la Vivienda son muchos y por lo tanto circunscribir esto a un solo caso, a una sola fundación, demuestra que hay un problema gigantesco en el Ministerio de la Vivienda desde la cabeza de Carlos Montes, que ayer dijo, esto es un problema menor, es una fundación y resulta que están investigadas 53 y es una ciudad. Yo creo que después de esta explicación, creo que la situación para Carlos Montes se está desmoronando. Pero, Caterina, además, en el Partido Socialista hay trenza, porque es un partido tradicional que tiene, ustedes saben, tantos años. Y por lo tanto hay alianzas en el Partido Socialista, hay amistades, hay experiencias comunes en la política, en el Congreso. Y esas experiencias comunes y esas amistades comienzan a deteriorarse. La relación de Carlos Montes, por ejemplo, con el ex senador Letelier, Juan Pablo, ¿no? Es una relación antigua, aunque pertenecen a lotes distintos, y esa relación comenzó a deteriorarse en las últimas horas. Y por lo tanto la situación empieza a debilitarse al interior del PS. Se dan cuenta que defender a Montes está trayendo unos costos gigantescos, porque no tiene presentación todo lo que ha ocurrido. A ver, estamos hablando de relaciones que nacen el siglo pasado, ¿no? Que nacen con el retorno a la democracia, con el restablecimiento del Congreso, con la llegada de estas personas al Congreso en el primer Congreso después de el fin de la dictadura. Por lo tanto, son muchos años, una vida completa. ¿Por qué mencionamos a Juan Pablo Letelier? Porque él ayer utilizó su cuenta de X para reclamar por la salida de Ricardo Trincao. Ayer les contábamos un perfil de él y lo asociábamos. Es un hombre de Letelier, ¿no? Siempre ahí cercano a él, ubicado en puestos estratégicos, y reclamaba que lo hubiesen sacado a él por haber develado lo que estaba sucediendo. Consideraba que por haber dicho la verdad lo sacaban del cargo y decía que se cortaba el hilo por lo más fino. Vamos a estar ampliando esa información. Yo creo que comunicacionalmente además queda bastante claro la necesidad de lo que sucedió ayer en las afueras del ministerio, en donde
agrupaciones de vecinos, agrupaciones vecinales, llegaron a entregar su apoyo al ministro de Vivienda, quien, como decías tú, con megáfono en mano, agradeció ese apoyo. Dijo también lo que mencionábamos, que este caso estaba solamente circunscrito a Antofagasta y a Democracia Viva. Esa necesidad de hacer ese tipo de manifestaciones algo dice, ¿no? Deja muy en claro que por algún lado se está desfondando el apoyo que había sido y que ha sido muy fuerte. A ver, no cualquier otro ministro o ministra resiste lo que ha resistido el ministro Montes, pero por algún lado está fallando y se requiere, por ejemplo, una manifestación o una puesta en escena, así lo considero yo, como la que se dio ayer. Llegaron unas 100 personas, no fueron más de 100. ¿De dónde? De campamentos. ¿Qué hacía el señor Trincado en el Ministerio de la Vivienda? Estar a cargo de los campamentos, tenía una relación con los campamentos. Entonces, claro, hablan con gente, vengan para acá, no sé qué, o usted cree que esto es espontáneo. Y llegan, hay que apoyar al ministro. Pero resulta que 100 personas con el megáfono frente a sus labios es un poco triste al final. Porque cuando la política comunicacional se reduce a un megáfono, usted comprenderá que es la última ratio, ¿no? El último recurso. O sea, ya no hay nada después de eso. Pero lo que ya, puede eso haber ocurrido, pero lo que dijo de que esto es solamente el caso de Democracia Viva demuestra que el ministro está absolutamente perdido, pero totalmente, en la estratosfera, en las nubes, no sé dónde, o que emocionalmente se desbalanceó. O sea, después de todo esto, yo dudo que hoy día haya militantes del Partido Socialista, dirigentes del Partido Socialista, que puedan apoyar al ministro Carlos Montes en su expresión de decir que el caso es solamente Democracia Viva y nada más. Yo creo que lo que dijo ayer lo derrumba definitivamente, porque nadie lo va a apoyar hoy día. Es imposible. Porque además no es así, digámoslo, porque no es un problema político de percepción, no es así, se equivoca el ministro. Yo no digo que miente, digo simplemente que se equivoca, que está confundido. Y lo segundo es que hubo toda una polémica, porque resulta que algunos han dicho, militantes, dirigentes del Partido Socialista, parlamentarios, que Carlos Montes fue traicionado por los miembros del Frente Amplio, porque son los que están involucrados en Antofagasta, son militantes del Frente Amplio y específicamente de Revolución Democrática. Lo dijo José Miguel Insulza. Exactamente. Y ayer había todo un movimiento, una especie de aguas revueltas, de aguas intranquilas, justamente por estas declaraciones, porque crea una fisura gigantesca. El socialismo democrático traicionado por los señores del Frente Amplio, los dos miembros de la coalición política de gobierno. Entonces, ayer había mucha, yo diría, discusión con respecto a estas declaraciones. Bueno, como esto es un laberinto finalmente para el Ejecutivo que no puede encontrar la salida y que constantemente además está intentando sacar esta situación, este conflicto de la moneda, pero vuelve y regresa. Bueno, resulta que se han conocido antecedentes que vuelven a poner al jefe de asesores del segundo piso, los asesores del presidente, Miguel Crispi, en cuestionamiento nuevamente con este caso. Vamos a revisar todos los detalles y vamos a comentar con María José de la Barra, que está ya en contacto con nosotros. Hola María José, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ustedes lo decían, con megáfono en mano agradeció el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, a los comités de vivienda y organizaciones que llegaron ayer a las afueras de las dependencias del Ministerio de Vivienda, ubicado en calle Serrano, en pleno centro de Santiago, para entregarle su respaldo y su apoyo en el marco de lo que ha sido el bullado caso Convenios, que ya viene debilitando la figura del ministro y histórico militante socialista Carlos Montes desde hace ya casi 6 meses. ¿Qué se podía escuchar? Montes, amigo, el pueblo está contigo. No fue más de media hora que estuvieron a las afueras de las dependencias de El Mimbu y minutos después de que llegaron
El mismo ministro fue el que decidió bajar de su oficina con megáfono en mano y no solamente valoró la presencia del grupo con este megáfono tal como lo ha hecho el presidente de la República en otras ocasiones, sino que también hizo especial alusión al escándalo de las fundaciones, apuntando a que hubo un pequeño grupo de corrupción que no operó todo el país, sino solamente en Antofagasta. Ustedes lo decían, una frase que efectivamente generó muchísima molestia en algunos sectores. Pero bueno, ¿qué más dijo el ministro Montes? Lo pasamos a escuchar. Y esto, que fue denunciado afortunadamente por los gremios del norte, permitió que quedara focalizado solamente allá en el norte. Esto no cundió por el resto del país, pero no hay democracias vivas por todas partes. Eso no es verdad. Aquí el acto de corrupción fue en Antofagasta. Yo quiero decirles con mucha claridad, nosotros estamos haciendo lo imposible para que se sepa quiénes actuaron mal. Esta manifestación podríamos decir que no fue el único espaldarazo que recibió el ministro de Vivienda Carlos Montes durante la jornada de ayer, porque pese a las presiones que ha suscitado desde sectores de la oposición, pero también algunos sectores oficialistas, el presidente Gabriel Boric respaldó nuevamente al ministro. El jefe de Estado claramente reconoce que el caso Convenios ha generado problemas en su administración, en el Ejecutivo, pero dice que efectivamente la gestión del ministro Montes en cuanto a las denuncias debe valorarse, y ojo con esto, porque respondió a algunas presiones y dijo que en su gobierno no hay protegidos. Me alegro que el mismo ministro Montes haya realizado denuncias que estén hoy día llevando a aclarar qué es justamente lo que ha pasado en el Ministerio de Vivienda para que toda la verdad salga a la luz y los responsables tengan que pagar como corresponden. Acá no se protege a nadie. Pero precisamente por el caso Convenio fue que ayer el ministro de Vivienda, Carlos Montes, tuvo que llegar al Palacio de la Moneda a mantener diversas reuniones en el marco de lo que se ha conocido en los últimos días, sobre todo la salida del ex jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado. Se le preguntó por eso, porque efectivamente había dudas. Fue un informe que se conoce, que se entregó y se firmó en junio, el que genera la polémica, y finalmente Trincado sale los primeros días de diciembre. Se le preguntó por esto al ministro, quien aseguró que él sí estaba en conocimiento de este informe hace varios meses atrás. Él decide, apenas lo tiene a la vista, entregarlo al Ministerio Público y que sea parte de las investigaciones, y asegura que Trincado no sale del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por efecto de este informe, sino por una especie de reorganización y búsqueda de fortalecer los equipos. Una respuesta que no convence a muchos y que tampoco convenció al ex senador socialista Juan Pablo Letelier, quien, como ustedes también lo comentaban, había comentado a través de redes sociales que efectivamente el hilo se estaba cortando por lo más delgado con esta salida. Una crítica que no solamente fue del senador Letelier, del ex senador Letelier, sino que también se emanó de parte de algunos personeros de la oposición que aseguran que a lo largo de todo el caso Convenios se ha sacado a la subsecretaria Tatiana Rojas, algunos seremis, en este caso el ex jefe de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado, pero las responsabilidades no las han asumido las verdaderas autoridades, los rostros que la gente conoce. Esas son parte de las críticas que se han esgrimido. Se le preguntó también al ministro de Vivienda, Carlos Montes, por las palabras del senador José Miguel Insulza, quien dijo que jóvenes lo habían traicionado. Claramente, dichos que molestaron muchísimo en Apruebo Dignidad, porque se hace alusión directamente a esos jóvenes, a los jóvenes de Revolución Democrática. ¿Qué fue lo que dijo el ministro de Vivienda? Que no comparte esas críticas, que él no va a hablar nunca de traición y que no se va a referir a ese tipo de comentarios. Pero algo a lo que sí se refirió fue a estas críticas de que se está cortando el hilo por lo más delgado. ¿Qué fue lo que aseguró? Que eso no es efectivo. Dijo que los antecedentes que se tienen básicamente en la mano o a la vista con este informe no son nuevos antecedentes. Y ojo con esto, porque a casi 6 meses de estallado el caso Convenios, el ministro Montes dijo que no estaba preparado para enfrentar algo así. No hay ningún nuevo antecedente. Se dice que son nuevos, pero el informe que se hizo tanto a cuestiones se fue de junio. Y ese es el gran problema, porque todo esto afecta al ánimo del equipo. El Ministerio de la Vivienda es un ministerio de gran vocación social, no es un ministerio corrupto. Yo no estaba preparado para esto y he tenido que aprender cosas que no había vivido. Y mientras pueda aportar y mientras el presidente quiere que aporte, voy a trabajar en eso como lo fundamental. Además, vivimos esto y tenemos que resolverlo. Nuestra idea es resolver este problema para adelante. Pero ayer se conocen una serie de nuevos antecedentes que
podríamos decir, le quitan un poco de presión al ministro Montes y suben nuevamente la presión y la tensión respecto de la figura del jefe de asesores del segundo piso del Palacio de la Moneda, Miguel Crispi. ¿Qué antecedentes se conocen? Están relacionados con el ex seremi del Minbu de Antofagasta, Carlos Contreras. Distintos medios informaron que el expulsado militante de Revolución Democrática ya había pedido fecha y hora para ir a declarar al Ministerio Público en calidad de imputado por lo que ha sido el caso Convenios, en particular el caso madre de lo que ha sido este escándalo, que es el caso Democracia Viva. Y en esa instancia daría cuenta de un informe que se le envió directamente al segundo piso del Palacio de la Moneda, directamente a la oficina del exdiputado Miguel Crispi. También asegura que habría algún punto en el cual se daría cuenta de informaciones que el mismo Miguel Crispi habría tenido en cuenta antes de conocerse este escándalo. Y ojo con esto, porque se hace alusión a la ex jefa de asentamientos precarios, Verónica Serrano, tía de Miguel Crispi, que según dan cuenta los distintos medios de comunicación como La Tercera y Exante, habría enviado correos electrónicos a el ex seremi Carlos Contreras para apurar los convenios. ¿Qué se lee en uno de estos correos? Te escribo en relación a la gestión de convenios y a la conversación que tuvimos días atrás respecto de la urgencia para su firma, reiterándote que tu región tiene un importante monto asociado a convenios que tenemos que apurar para asegurar la ejecución presupuestaria. Estos correos electrónicos ya estarían en manos del Ministerio Público, pero claramente vuelven a poner sobre la mesa el nombre de Miguel Crispi en lo que ha sido este escándalo de corrupción. Se refirió al respecto el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, quien cuestionó estos nuevos antecedentes y apuntó a que las palabras de alguien como Carlos Contreras, que está siendo investigado como imputado en esta causa, podrían ser a lo menos cuestionables. No sé si el resultado hubiera sido distinto que una persona haya conocido este caso una semana antes de que saliera a la luz pública. Sin embargo, hay que recordar de que el ex seremi es una persona que está siendo investigada y ante eso cualquier cosa que diga, bueno, puede ser parte de su estrategia de la defensa. Por parte de la oposición claramente apuntaron a que esto tiene relación a un nuevo antecedente, un nuevo hecho que haría aún más insostenible la permanencia de Crispi como jefe de asesores del mismo presidente de la República. Así lo dijo el diputado de la UDI, Henry Leal. Hacen insostenible la permanencia de Crispi como jefe asesor del segundo piso. Eso significa que una acusación tan seria que él está disponible para ir a entregar a la justicia es porque yo presumo que eso es verdad. Siempre el señor Crispi supo de este tema antes que explotara y no hizo nada. Por lo tanto, si es así, si se va a ir a la justicia, se le mintió a la comisión investigadora, él no puede seguir en su cargo. Claramente es parte de los antecedentes que se han ido conociendo. Nosotros intentamos comunicarnos con la defensa, con el abogado del jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, quien aseguró que efectivamente no son nuevos antecedentes, que no se van a referir a este tipo de información. Pero también se da cuenta de otro dato durante la jornada de ayer. Catalina Trincado, hija de Ricardo Trincado, quien sale esta semana del Ministerio de Vivienda, era militante del Partido Convergencia Social y también sale del Ministerio de Vivienda cuando trabajaba su padre en las dependencias, junto con la subsecretaria de Vivienda, ex subsecretaria Tatiana Rojas. Ella trabajaba junto a la ex subsecretaria y sale también en medio de lo que ha sido este escándalo del caso Convenios. Se conoce entonces que la hija de Ricardo Trincado, Catalina Trincado, sale hace varios meses ya del Ministerio de Vivienda porque trabajaba con la ex subsecretaria Rojas. Por ende, los links, los nexos, los nombres se van repitiendo constantemente. El problema es que a casi 6 meses los antecedentes no paran de darse a conocer cada día. Hay datos nuevos que presionan aún más al Ejecutivo, a la moneda y que tensionan al oficialismo. Caterín Tomás. Mira, la verdad es que ocurre en todos los gobiernos, pero uno esperaba que bajo este gobierno esto no ocurriera, pero sigue todo igual. Esto de que el servicio público es algo genético. O sea, genéticamente hay personas vinculadas al servicio público. Una cosa notable, ¿qué hace la tía de Crispi ahí? Verónica Serrano. Y ahora resulta que está Ricardo Trincado, que es un operador excelso, el Partido Socialista, todos lo conocen, que ha estado en tantos cargos públicos siempre, a eso se dedica, salta para allá una especie de canguro, porque además con distintas especialidades en distintos lugares, pero siempre está. Y resulta que la hija
que no pertenece al Partido Socialista, sino que Convergencia Social, el partido del presidente de la República, está también. Se había mantenido en silencio la salida de la hija de Ricardo Trincao. Salió junto con Tatiana Rojas, la subsecretaria, pero siguió en el ministerio. Catalina Trincao es administradora pública. ¿Y cuál era su cargo? Es apoyar, esto es textual, apoyar en la asesoría del gabinete de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, apoyar en materias asociadas a su formación y experiencia profesional desde un enfoque territorial e intersectorial, apoyar en la fiscalización, supervisión y contribución a la adecuada implementación de la política urbano-habitacional desde una perspectiva de descentralización y regionalización. Ese es el trabajo, esa es la descripción de cargo. Apoyos. El sueldo, 3.600.000 pesos. Y luego de salir, después de la renuncia de Tatiana Rojas, esta misma persona, hija de Trincao, llegó a trabajar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional Subdere. ¿Quién trabaja ahí? La dirige Francisca Perales. ¿A qué partido pertenece? A su mismo partido, pues, Convergencia Social. ¿Y qué le encargaron? ¿A qué trabajo? Encargada de programa de mejoramiento de barrios, con un sueldo de 3.756.000 pesos. Todos se ubican acá. Alguien se va y se ubica. Aquí nadie pierde su trabajo, los ubican. Bueno, así está la cosa. Yo diría que la situación está muy grave, lo de Carlos Montes. Yo no sé lo que va a ocurrir hoy día con el Partido Socialista, pero da la impresión que se está viniendo abajo todo. ¿O no? El Comité Político del Partido Socialista había emitido un comunicado. Sí, emitieron un comunicado, es una declaración pública de parte del comité político como tal, la dirección política del Partido Socialista, en el cual respaldan al ministro de Vivienda, Carlos Montes. Esto se dio a conocer ayer durante la tarde, efectivamente en el marco de lo que ha sido estas críticas. Es una declaración en la cual le entregan su respaldo como comisión política del partido y buscan bajar la atención a las críticas que se han levantado, por ejemplo, del ex senador Letelier, lo que dijo también el senador José Miguel Insulza respecto a esta traición de algunos sectores jóvenes a el ministro de Vivienda, Carlos Montes, pero algo que efectivamente no estaba sobre la mesa cuando se emite esta declaración del Partido Socialista fueron las dos declaraciones que emite ayer el mismo ministro Montes. La primera asegurando que no estaba preparado para enfrentar el caso Convenios, y por otra parte lo que hace con este megáfono a las afueras del Minbu, que fue una larga conversación con los comités de vivienda, porque él habla por cerca de 10 minutos con ellos. De hecho, se comparte un video de parte del mismo Ministerio de Vivienda en el cual se puede conocer parte de la declaración. Hay algunos cortes y baches entre medio, y en esa declaración que se comparte, el ministro habla de los desafíos en vivienda, saluda a algunas personas que estaban ahí, que las conocía directamente. De hecho, hubo críticas, hablaban de una manifestación casi que convocada por el MIMBU. Fueron críticas, por ejemplo, que esgrimió el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton. Bueno, ahí, con estas declaraciones en las cuales el ministro reitera que no hay democracias vivas en todas las regiones, que el caso de corrupción es netamente en Antofagasta y que no se expande a otros lados del país, esas críticas podrían debilitar ya los apoyos que podríamos decir se estaban estirando, porque hay algunas personas que dicen, personeros de Apruebo Dignidad, ¿por qué cayó Jackson y no Montes? ¿Por qué las críticas del socialismo democrático son tan duras hacia Miguel Crispi y nosotros tenemos que mantenernos básicamente callados con los cuestionamientos hacia Carlos Montes? María José, por ende, ya está generando problemáticas internas. María José, ¿sabes lo que puede venir acá? Que es la caída de Crispi y Montes. Yo no creo que uno pueda caer sin el otro. Yo creo que pueden caer los dos acá. Porque en las caídas también hay equilibrios partidarios, aunque parezca increíble, no solamente en los nombramientos, sino que también en las caídas, en las renuncias. Yo creo que aquí se está moviendo el piso de los dos. Fíjate que yo creo que lo que pasó ayer, porque Juan Pablo Letelier tiene mucha influencia en el Partido Socialista y le sigue teniendo. Entonces, fíjate que el fin de semana Montes había defendido a Trincao. Resulta que después, el día lunes, le pide la renuncia a este Ricardo Trincao, un operador muy conocido. Entonces le pide la renuncia. Letelier dice que renunció, que no le pidieron la renuncia, que exactamente. Pero no solamente eso, después sale Montes tratando de calmar las aguas, poner paños fríos, todas estas palabras que se usan, decir, mira, en realidad estamos haciendo una reestructuración, pero las coincidencias son demasiado grandes. ¿Qué reestructuración de qué en este momento? ¿Y por qué tiene que salir él en virtud de esta reestructuración? Obviamente porque está muy cuestionado.
por el informe que recibió y que se dio a conocer. Pese a que Montes sabía toda esta historia, pero resulta que no se sabía públicamente, pues ese es el problema. Si da lo mismo que él lo supiera, o no da lo mismo, pero resulta que el asunto es que se supiera públicamente, origina obviamente esta renuncia. ¿Y qué dice Letelier? Una pena constatar que en el Ministerio de la Vivienda se corta por lo más delgado. ¿Y qué dice más adelante? Dice: Ricardo Tencado, jefe de campamentos, un extraordinario profesional, responsable y honesto. Por decir la verdad sobre lo que pasaba con tema convenios, algunos se incomodan y se molestan. El mundo al revés. Pero evidentemente que hoy día Carlos Montes está mucho más débil que ayer, po. Y más encima, si alegan, ahí está la publicación de Juan Pablo Letelier en su cuenta de X. Ahí está lo que él escribió, así tal cual, respecto de lo que él piensa. Dice: por decir la verdad sobre lo que pasaba con tema convenios, algunos se incomodan y molestan. El mundo al revés. Exactamente. Entonces, yo creo que en cualquier instante, yo creo que cae Montes y cae Crispi. No creo que caiga solo Montes, a menos que siga esta especie de erosión y esta especie de, yo diría, de tumor que en estos momentos tiene el gobierno, que se está agrandando. Pero yo diría la lealtad al Partido Socialista en estos momentos ya no funciona. Y el PPD, ¿qué dice? El PPD está totalmente callado, ¿no? Que forma parte del llamado socialismo democrático. Están totalmente en silencio. Porque no quieren asumir los costos. Entonces, ahora, lo de ayer y ya algunos dicen fueron más de 100 personas, 150 pueden ser, si no era una cifra mayor, digamos, eso era, pero una especie de populismo también, ¿no? O sea, es la defensa de última instancia, ¿no? Después de eso no queda nada, no hay reserva en su defensa, si se recurre a eso. Estaremos atentos a ver qué es lo que sucede en el día de hoy, ¿eh? Principalmente, yo diría, el avance de los temas judiciales también. A todo esto sigue. Es importante ver qué pasa con las investigaciones. Sí, no, mira, te voy a decir algo. Se comenta ya entre abogados, círculos jurídicos, en fin, la impactante lentitud del Consejo de Defensa del Estado. Se ha convertido en un gran tema y algunos hablan claramente de cómo el Consejo de Defensa del Estado en los últimos tiempos se ha politizado, en los últimos tiempos, no digo hace 6 meses, hace ya bastante tiempo, pero que eso explicaría esta lentitud. Lo que es grotesco. Ya, pero eso es un problema que viene hace tiempo, no es de ahora, viene hace mucho tiempo. Estamos atentos, María José, a ver qué es lo que sucede durante esta jornada. Estamos atentos a ver qué es lo que sucede, efectivamente también ver cómo se van realizando las gestiones y los reordenamientos en el Ejecutivo. Hay quienes aseguran, y esto lo último, que efectivamente después del 17 de diciembre se empezarían a tomar decisiones. ¿Por qué después del 17 de diciembre? Por el plebiscito, porque efectivamente apuntan a que si es que gana, en este caso, el en contra, el oficialismo se vería sumamente fortalecido, la oposición debilitada y las críticas irían reordenándose, por otra parte, para bajar un poco de tensión y presión en lo que ha sido el caso convenios. ¿Qué pasa si el panorama es diferente? Habrá que ver qué es lo que sucede, pero efectivamente se estaría barajando la posibilidad de tomar decisiones posterior al plebiscito, decisiones como salidas de cargos, un eventual posible cambio de gabinete. Esa es parte de las teorías que están levantando algunos personeros del oficialismo con quienes conversamos ayer y que ya estarían levantando estos temas a distintos ministros y autoridades del Ejecutivo para bajar la tensión, porque efectivamente están inquietos porque la agenda no se está pudiendo retomar. Y es en esa línea cuando ya se va a comenzar a cumplir ya el tercer año o el inicio del tercer año de gobierno, donde están muy preocupados porque no se ha avanzado ni en la reforma tributaria, ni en la reforma de salud, ni en la reforma previsional. Por ende dicen, tenemos que bajar la tensión, tenemos que realizar la gestión de riesgo y la gestión de esta crisis para poder retomar la agenda como corresponde, porque de lo contrario no se va a poder realizar. Eso es lo que preocupa y se tomarían decisiones posterior al plebiscito, o es al menos lo que están realizando los cuestionamientos y las solicitudes que están realizando los personeros del oficialismo. Muchas gracias.